1, 1, 1, 1. Vamos a dar inicio al repaso de proceso continuo que se había ofrecido en el ámbito virtual, que ya llevamos para 5 años de estar dando estos cursos en el área virtual. Por lo cual vamos a dar inicio, se les envió el enunciado, mis amiguitos, la fábrica de madera, el cambio es nuestro. Por lo cual les damos la más cordial bienvenida a las personas que se conectaron y están por conectarse, y también a las que no se van a conectar, también les damos la bienvenida. Por lo cual les informamos que después del repaso ustedes van a poder ver toda la resolución en, en la página correspondiente, así como también tienen la participación de estar conectados en línea y hacer las preguntas correspondientes, y yo con mucho gusto estaré resolviendo. Algo muy importante es que no necesariamente tiene que ser duda de esta resolución la que puedan preguntar del tema per se. Lo único que les pido es que no me enfoquen en un ejercicio porque no los tengo en mente. Solo me plantean la duda y me dicen que no es de esta resolución, y yo con gusto se la resuelvo, pero bajo la premisa de que no necesariamente me digan el ejercicio tal y tal, porque yo no los tengo de memoria y tampoco los tengo a la mano. Entonces me plantean la duda muy frontal, muy exacta, y yo con gusto la resolveré. Iniciemos entonces en la resolución. Vamos a colocarles el enunciado, ustedes lo tienen ahí. Dice: la fábrica de madera El Cambio es Nuestro produce en caoba y cedro una gama de productos en los que se encuentran mesas de ping pong para niños de colegios y escuelas. Para efectuar sus operaciones cuenta con 3 centros productivos. 3 centros productivos. Si no nos dice la cantidad de centros, por ejemplo, donde dijera cuenta con los siguientes centros productivos, ya tenemos claro que cuando exista una coma es la separación de un proceso, cuando exista la I es la separación de un proceso. Por ejemplo, si hay un guioncito, me está hablando de un mismo proceso. Si es una diagonal, también me está hablando de un mismo proceso. Para que yo sepa que es un proceso diferente, tiene que existir una coma o tiene que existir el I. Para el caso concreto que vamos a resolver, pues ahí nos lo dice: 3 centros productivos. Preparado sería el centro número 1, ensamble el centro 2 y acabado final el centro 3. La información de producción y costos para la mesa deportiva corresponde al mes de abril. Muy importante, en este caso nos dan el mes que es abril. Probablemente no nos den el mes y lo tengamos que identificar al momento de estar resolviendo. Es lo que a continuación se le proporciona. El centro de preparado es el centro número 1, centro de preparado, centro número 1. En este centro se inicia el proceso. ¿Por qué solo este centro puede iniciar? Porque es el centro número 1. Ningún centro puede iniciar producción. Y consiste en cortar, cepillar y tornear las piezas necesarias para la mesa. Al inicio del periodo, aquí nos están dando ya una fecha. Si aquí no dice el mes, aquí ya nos están identificando el 1 de abril. El 1 de abril significa al inicio del periodo. Estamos trabajando el mes de abril. El 1 de abril estamos iniciando el proceso. Habían en proceso 400 mesas. ¿Eso qué significa? Que, como decimos, habían en proceso 400 mesas. Nos estamos refiriendo al mes anterior. Estas mesas vienen en proceso del mes de marzo. Y las mesas están a un 75% de su costo de conversión. O sea, al hablar del costo de conversión ya tenemos claro que es la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. O sea que son los elementos de conversión, son los que sirven para convertir, transformar la materia prima en un proceso siguiente o un producto terminado. La materia prima estaba al 100, ya dijimos. Siempre la materia prima va a estar al 100, salvo que el enunciado diga lo contrario, pero la materia prima siempre va a estar al 100, y los costos unitarios del centro de preparado del proceso inicial es materia prima 25, mano de obra 3 y gastos de fábrica 5. Durante el periodo se inició la producción de 1600 mesas.
Estas mesas se iniciaron en el mes de abril, adicional a las que ya traíamos en proceso. Se terminaron y trasladaron 1600 juegos de piezas preparadas al siguiente proceso. 25 juegos de piezas se perdieron en el proceso, merma normal, lo cual se considera, como aquí lo dice, merma normal del proceso. Y el resto de la producción quedó en proceso al 60%. El porcentaje que tenemos arriba es para el proceso del mes anterior y este proceso es para el mes de abril. Los gastos del periodo fueron 40,000 para materia prima, 6,000 para mano de obra y 8,000 para gastos indirectos de fábrica. Aquí ya tenemos el primer proceso. Dijimos, leemos el primer proceso y pasamos a resolver. Dijimos que nos interesa conocer solo el proceso. Entonces aquí vamos a resolver solo el proceso de preparado. Entonces nos vamos a resolver nuestro informe de costos. Solo vengan a encerrármelo aquí. Aquí está. Aquí ya no lo encuentro. Subirlo. El de abajo. Ahí está. Entonces iniciamos con el informe de costos, el nombre de la empresa, el cambio es nuestro, informe de producción, que está compuesto por unidades por distribuir, distribución de unidades y unidades equivalentes. Está compuesto de unidades por distribuir, distribución de unidades y unidades equivalentes. Hemos leído solo el primer proceso y el primer proceso se llama preparado. Inicio con el inventario inicial. ¿Cuántas unidades teníamos en inventario inicial? 400. ¿Cuántas comenzamos en el periodo? 1600. Nunca podemos recibir en el primer proceso del proceso anterior porque no existen. Entonces tenemos 400 más 1600, 2000. ¿Cómo se distribuyen estas 2000? Distribución de unidades se distribuyen en terminadas y transferidas, terminadas y retenidas, merma normal, destruidas, al inicio o al final, no importa, en proceso final y total. ¿Cuántas unidades se terminaron y transfirieron según la teoría? 1600 unidades. ¿Cuántas se terminaron y retuvieron? 0. Se destruyeron 25 piezas que se consideran merma normal. No hay unidades destruidas ni al inicio ni al final. Y por supuesto, 1600 más 25 menos 2000. Tenemos 375 en proceso. Si nos damos cuenta, 2000 cuadra con 2000. 2000 cuadra con 2000. Y las unidades equivalentes. ¿Cómo se compone? Se compone de terminadas y transferidas, terminadas y retenidas, destruidas pero al final, y en proceso final. Entonces decimos terminadas y transferidas, ¿de dónde lo traemos? Del rubro de arriba, de unidades terminadas y transferidas. Lo transferimos para unidades terminadas y transferidas, terminadas y retenidas tenemos 0, destruidas al final tenemos 0. La materia prima está al 100%, o sea 375 unidades en proceso, 375, y 375 unidades en proceso al 60%. Al 60% nos da 225 unidades para mano de obra y 225 para gastos indirectos de fábrica. Entonces decimos 1600 más 0 más 0 más 375, 1975. 1600 más 0 más 0 más 225, 1825. 1600 más 0 más 0 más 225, 1825. Con eso estaríamos terminando el proceso de preparado. Regresamos a la teoría. Se recuerdan que yo les pedí que por favor leyeran de proceso en proceso. Que no fueran a leer de una vez el proceso. Leyeran el proceso y de una vez resolvieran. Entonces nos vamos al proceso del centro de ensamble y dice: en este centro se continúa el proceso y su labor consiste en unir las piezas recibidas del centro anterior.
Al inicio del periodo habían 500 mesas al 75%. Al hablar de estas unidades en proceso del mes anterior, se están refiriendo única y exclusivamente al centro de ensamble. Al inicio del periodo habían 500 mesas al 75% de su costo de conversión, con los costos totales siguientes: materia prima 30 quetzales, mano de obra 4 quetzales y gastos de fábrica 5 quetzales. Si nos damos cuenta, siempre dice 75% de su costo de conversión. ¿Cuál es el costo de conversión? Mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. La materia prima no la menciona, eso quiere decir, el criterio que ya tenemos, que siempre va a estar al 100%. Y los costos ya no los dan: 30 quetzales materia prima, 4 mano de obra y 5 gastos indirectos de fábrica. Insisto, aquí estamos hablando de costos unitarios, tendríamos que aplicar el porcentaje. Si nos dan los costos totales ya no, porque ya lo tenemos globalizado. El reporte de producción indica que se terminaron y trasladaron al siguiente centro 1400 mesas, 300 mesas quedaron retenidas para una revisión final y se considera como producción terminada. El resto quedó en proceso al 40% de su costo de conversión. Los gastos del mes, o sea, los costos que se incurrieron: materia prima 6.700, mano de obra 5.940 y gastos de fábrica 7.425. 7.425. Nos vamos al proceso de ensamble y nuevamente unidades por distribuir. Unidades en proceso 500, comenzadas nunca podemos comenzar, recibidas del proceso anterior, miren, 1600, 1600. Total 500 más 1600, 2100. Distribución de unidades dice que se transfirieron al siguiente proceso 1400, se terminaron y retuvieron 300, no hubieron mermas, no hubo destruidas y en proceso quedaron 400. Si nos damos cuenta, unidades producidas 2100, unidades distribuidas 2100. De esas 2100 tenemos en unidades equivalentes 1400 en terminadas y transferidas, 300 en terminadas y retenidas, no tenemos unidades destruidas al final y por supuesto al 100% está la materia prima, son 400 unidades y 400 unidades al 40% equivalen a 160. Entonces tenemos 160 para materia prima y 160 para gastos de fábrica. Entonces decimos 1400 más 300 más 400, 2100. 1400 más 300 más 160, 1860. 1400 más 300 más 160, 1860. Con eso estaríamos terminando el segundo proceso y nos vamos al tercer proceso. No sé si hay preguntas. Sí, mira, la diferencia en la merma normal está intrínseca en el producto, o sea, es parte del proceso productivo que exista una merma normal, Marcos. Marquiño, la merma normal está intrínseca. Ahora, la pérdida extraordinaria te tiene que decir que hay una participación de una involuntariedad del ser humano o de las máquinas, o sea, existe una negligencia, una ignorancia o una participación del ser humano de las máquinas por errores. O sea, la pérdida es un error, mientras que la merma está incorpórea o es parte del proceso. ¿Capiche, Marcos o Luis? ¿Cómo se trabaja cuando existen diferentes medidas en las unidades, tanto en el informe de unidades y costos? Por ejemplo, Luis, por ejemplo, Luis, estas 1600 unidades que tú tienes aquí, si aquí fueran docenas, tendrías que decir 1600 dividido 12 y aquí tendrías que recibir 133, aquí tendrías que recibir 133.33 docenas. Estas 1600, no recibís aquí 1600, sino que aquí recibirías 133.33 docenas. ¿Capish, Luis? Bueno, si ya estamos claros con Marcos y con Luis, que ya están conectados, ahí se recuerdan que los primeros 15 que se conectaron, según nuestro sistema, ahorita tenemos 825 conectados. Los primeros 15 que se conectaron ya se hicieron acreedor a una playera virtual.
la estarán recibiendo vía el sistema. También la tienen que usar virtualmente. Yo se lo recomiendo que esas t-shirts mejor las usen para dormir cuando hay calor, porque si salen a la calle, pues como solo ustedes van a saber que son virtuales, nadie se las va a poder ver. Ya los 15 que se conectaron al inicio ya tienen una playera virtual. Sigamos con la resolución. Sigamos con la resolución y nos vamos al tercer proceso y último proceso. Yo sé quién está ya contento aquí que nos vamos a ir. Hay alguien más, Kenichi. Kanichi. Kenichi. Kenichi. Si el preparado trabaja en unidades y ensamble y en docenas, tenemos que trabajar como viene o podemos unificarlo todo en una sola unidad de medida. ¿Cómo se llama el chico? Kenichi. Kenichi. Insisto, tú tienes que respetar la unidad de medida del proceso. Por ejemplo, si preparado trabaja en unidades, tú no tienes por qué entrar a resolver los otros procesos. Preparado lo trabajas en unidades. Por ejemplo, si ensamble trabaja en docenas, tú respetas la unidad de medida y ensamble lo trabajas en docenas. Por ejemplo, si acabado final fuera cientos, tú respetas la unidad de medida de acabado final y lo trabajas en cientos. Si uno de los procesos recibe del proceso anterior una unidad de medida diferente, lo que tienes que hacer es convertirlo en la unidad de medida del proceso finishi. ¿Finishi o no finishi? Kenichi, ¿estamos finish o no estamos finish? Katy, doctor, referente a lo que menciona Kenichi, es decir que debemos de trabajar todos los centros con la misma unidad de medida, ¿verdad? Incorrecto, Katy. Incorrecto. Incorrecto, Katy. Usted tiene que respetar la unidad de medida de su proceso. Si el proceso de preparado trabaja en unidades, trabájelo en unidades. Si el centro de ensamble trabaja en docenas, trabájelo en docenas. Si el centro de acabado trabaja en cajas, tiene que trabajarlo en cajas. Cuando usted reciba producción de un proceso anterior de una unidad de medida diferente, la tiene que convertir a la unidad de medida de su proceso. Katy. Ya me aclaró eso, está bien. Pasemos al último centro, mis amiguitos. Solo les informamos que ya van 855 y la red solo tiene capacidad para 900 conectados. Solo se pueden incorporar 55 más y ya tendríamos la red totalmente abarrotada, saturada. Tendríamos que comprar otra versión más avanzada para tener acceso a más amiguitos que se puedan conectar. Entremos al centro de acabado final o el último centro. Aquí se barnizan las mesas, dándoles el toque final con barniz de muñeca virgen y la revisión correspondiente para quedar listas para la venta. El inventario inicial era de 300 mesas al 80% de su avance del costo de conversión. El costo unitario de una mesa barnizada se integra así: materia prima 43.50, mano de obra 3 y gastos indirectos de fábrica 2. Durante el periodo se terminaron y trasladaron a la bodega de producto terminado 1400 mesas. Por un accidente se mancharon 30 mesas. Mira aquí está el primer concepto: un accidente. Esto no es merma. Un accidente se está refiriendo a que algo pasó que no es normal en un proceso productivo. Eso se considera pérdida extraordinaria. Y también te dice al final. También se está refiriendo, son conceptos de pérdidas extraordinarias. Lo cual se considera pérdida extraordinaria, se contabiliza también como mercadería destruida. El resto quedó en proceso al 50% de su costo de conversión. Los gastos del mes fueron 5.850, 6.322 y 1.867 respectivamente. Se tenía un inventario, aquí es otro concepto, esto es para otro tema. Se tenía un inventario inicial de producto terminado, quiere decir que venía del mes anterior, 800 unidades con un costo total de 40.000. Si dividimos 40.000 dividido 800, estamos hablando de un costo unitario de que cada mesa de ping pong venía con un costo de 50 quetzales. La empresa utiliza el método de evaluación de inventarios PEPS, primero en entrar, primero en salir.
Se vendieron, esto es para nuestro estado de resultados, se vendieron 1.700 mesas a 90 masiva y los gastos de operación ascienden a 23.500 en el mes laborado. Pasemos a resolver entonces este último proceso. Pasemos a resolver este último proceso y tenemos en el informe de producción en las unidades por distribuir 300 unidades en inventario en proceso comenzadas en el periodo 0 y tenemos 1.400 unidades recibidas del proceso anterior. ¿De dónde vienen? Terminadas y transferidas recibidas del proceso anterior. Entonces tenemos 300 más 1.400, 1.700. Esas 1.700 las tenemos que distribuir. ¿Cómo las distribuimos? 1.400 se terminaron y trasladaron a bodega. Terminadas y retenidas no tenemos, destruidas, merma normal, perdón, no tenemos, y tenemos 30 unidades que se destruyeron al final por un accidente en la planta. Entonces tenemos 1.400 más 30, 1.430 menos 1.700, 270 de inventario. Eso da un total de 1.700. Nos vamos a las unidades equivalentes. Y tenemos terminadas y transferidas 1.400, terminadas y retenidas 0, destruidas 30, 1.400 más 30 más 270, 1.700, 1.400 más 0 más 30 más 135, 1.565. ¿Cómo salieron esos 135? Son las 270 unidades al 50%. 270 unidades al 50%, 135. Entonces decimos 1.400 más 30 más 135, 1.565. 1.400 más 30 más 135, 1.565. Con eso estaríamos terminando el informe de producción. Aquí abajito, eso no se los puedo enseñar porque es la resolución del examen. Ellos no tendrían acceso porque no lo mostré. Aquí abajito, esta parte no se las puedo enseñar porque es el examen del día de mañana, pero ahí lo dejo. Pasemos al informe de costos. Pérdida extraordinaria, ¿se coloca en el cuadro de destruidas al final? Si son al final, sí, mijo. Si son al final, las tenés que colocar en la distribución de unidades y también las tenés que colocar en las unidades equivalentes. Si son al final, sí pasan a las unidades equivalentes. Si no tenemos más dudas del informe de producción, vamos a dejar un espacio para preguntas de unas 3 horas para que puedan preguntar. Lamentablemente no podía enseñar la otra resolución porque es el examen de mañana. Y si no, pues van a sacar más de 100 puntos. Entonces vamos al informe de costos. Si no hay más dudas del informe de producción. Seguro que no tenemos dudas. Vamos a dejar un espacio para que tengamos dudas, podamos resolver las dudas del informe de producción. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. No, muy rápido, digo. Si ya nos echamos, ahorita solo el informe de costos nos lo echamos en 10 minutos. Todavía se quiere ir. No, la cosa es la grabada. Es rápido.